Tiene palabra el senador Juan Carlos Pagotto. Gracias, señor presidente. A fuerza de ser sincero, este tema de la reiterancia en realidad no es otra cosa que un sinónimo de reincidencia. Simplemente se le ha puesto reiterancia por una cuestión simple. Acá tenemos una situación de extrema inseguridad que no escapa al conocimiento de nadie, y sobre todo en provincias tan grandes como Santa Fe, Rosario específicamente, el Gran Buenos Aires, donde hay una puerta giratoria a raíz de la demora de la justicia en resolver causas penales. Entonces, una misma persona entra por una puerta, delinque, vuelve a entrar por otra, y como no tiene ninguna causa resuelta, sigue delinquiendo, digamos, bajo la autorización de la justicia. Porque, hay que decirlo también, no se aplican los estándares internacionales, y están puestos en el Código Procesal, los estándares internacionales para conceder lo que se llama el beneficio de excarcelación o exhibición o exención de prisión, de acuerdo a cómo se quiera mencionar. Entonces, esto se trata de sistematizar y dar instrucciones sobre cómo deben aplicar normas, cómo deben aplicarse esas normas para otorgar esos beneficios y evitar que siga pululando la inseguridad. No voy a decir nada nuevo si digo que todos los días nos levantamos con alguna noticia de sangre y que los sectores más vulnerables son los que más sufren la inseguridad. Las restricciones a la libertad que se ponen en esta ley no es nada más ni nada menos que aquellos estándares fijados por la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son bien claritos, ¿no? Cuando existe la razonable sospecha de culpabilidad, el peligro de fuga, riesgo de reincidencia, necesidad de la investigación, riesgo de amenaza sobre los testigos, preservación del orden público. Dentro de la preservación del orden público podríamos tener el evitar de otorgar varias excarcelaciones, que muchos jueces han determinado que es posible que haya varias excarcelaciones y dejan en libertad gente, sobre todo con delitos de violencia. La violencia es un mal que azota transversalmente a la comunidad, a la sociedad en general, y que requiere una respuesta del Estado. En este sentido, la ley viene a poner un marco general sobre cuáles son las condiciones de evaluación para otorgar esos beneficios y para proteger a la sociedad. Y da una serie de situaciones o de soluciones alternativas, como el uso de elementos electrónicos, la custodia del preso por parte de familiares y otros que las leyes ya venían teniendo, como la prisión domiciliaria con tutorazgo. Pero acá también es cierto de que muchas veces esas soluciones no son acordes a la época. Negar que existe la violencia en esta sociedad y que existe una gran cantidad de víctimas sería tratar de tapar el sol con las manos. Tenemos la obligación, más allá del signo político que se trate, de fijar reglas claras para que esto sea solucionado. Es función esencial del Estado la administración de justicia y la seguridad. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero yo sí considero, junto con Hermann Heller, que son las necesidades
o las funciones básicas del Estado. Acá hemos tenido casos publicitados, y no solamente por algunos medios, sino por todos, de presos que salían a delinquir estando detenidos, o presos o procesados que salían en libertad y a la hora de salir en libertad cometían otros hechos delictivos, y necesitamos dar armas. Y esto también implica que necesitamos, y en eso estamos de acuerdo, creo que casi todos, en mejorar la justicia. La justicia penal se encuentra sobrepasada, necesitamos reformular la justicia, necesitamos la construcción de cárceles nuevas, necesitamos la construcción de institutos que vayan a recibir los menores con conducta disociada para evitar que caigan en una escuela del delito, y necesitamos que las normas de excarcelación se cumplan y que la reiterancia, esto de que reiteren un delito detrás de otro antes que siquiera se comience un expediente, sirva para tenerlos alejados de la sociedad mientras dura el proceso penal. Y esto tiene que ver también con que el debido proceso penal no está solamente establecido a favor del delincuente, sino también de la sociedad y de las víctimas. Porque vuelvo a repetir lo que dije recién, se puede hacer victimología y se puede hacer victimocracia. Acá hay que hacer victimología, hay que proteger a la víctima y hay que proteger a la sociedad de los actos de violencia. Obviamente hay una situación excepcional que es la que nos tiene tratando este tipo de ley, dando instrucciones a los jueces para que cierren esa puerta giratoria y apuren los procesos penales. Porque, también vuelvo a repetir, el proceso penal es la respuesta del derecho a un determinado conflicto, sobre todo en el caso del derecho penal. Pero ¿qué hacemos? Tenemos una inflación de derecho penal y tenemos normas procesales que no están de acuerdo a la época que nos toca vivir. Por eso es la razón de esta ley. Esta ley viene a poner un coto a esa liberación constante de gente que sale a delinquir. Que nos faltan muchas cosas, estamos de acuerdo. Nos faltan muchísimas cosas, pero no de hoy, ni de hace 2 años. Nos faltan de hace muchos años. Las últimas establecimientos penitenciarios se construyeron en la década del 90. Y si alguno va a Marcos Paz se puede llevar una sorpresa de ver lo que alguna vez fue una cárcel modelo, hoy día parece una tapera. Entonces, necesitamos que los jueces tengan en claro cómo deben aplicar las reglas para otorgar los beneficios de libertad y de exhibición de prisión o exención de prisión. Debemos empezar a cortar el mal por su raíz, debemos evitar que esta reiteración de hechos delictivos no pueda ser tenido en cuenta sino hasta que tenga sentencia firme. Esta es la razón de la ley. Está bien clarito, bien explicado, todos lo tienen en su internet, todo tenemos el despacho de comisión puesto, y esto es lo que venimos a pedirle que se vote, que se den las armas para que se pueda controlar la inseguridad. Es dar normas de interpretación sobre la reincidencia, porque si esperamos a que todas las causas tengan sentencia, me parece que no vamos a terminar nunca esta espiral de violencia. Y esto atraviesa a todos los partidos políticos, a todas las clases políticas, y no tiene ningún tipo de demagogia
puesta como norma. Por el contrario, se trata de proteger a la sociedad. Y esta también es la función nuestra, no es solamente la de discutir políticamente, sino también fijar reglas de política criminal. En este sentido, pido el acompañamiento de esta ley que va a posibilitar de que los jueces tengan que interpretar de una manera más normal y evitar la reiteración de delitos por los mismos actores. Y esto es lo que estoy diciendo yo, lo vemos todos los días en los diarios. Hay provincias que están más asoladas que otras. Tenemos provincias que son focos terribles de delincuencia. Me voy a remitir a Rosario, que es problemático, a varios de los lugares de Gran Buenos Aires. Y acá no es una simple responsabilidad política, es una responsabilidad de toda una sociedad que tiene que tomar carta en el asunto. Y nosotros no podemos desoír el llamado de la ciudadanía de tomar medidas que la protejan y que le den por lo menos la esperanza de vivir un poco más en seguridad. Por eso pido el acompañamiento de esta ley. Nada más y gracias. Gracias, senador Juan Carlos Pagotto. Tiene a continuación la palabra el senador Parrilli.